días. Hoy voy a explicar el epígrafe 2.2, titulado Los pueblos prerromanos, las colonizaciones históricas, fenicios, griegos y cartagineses. En primer lugar, debemos definir qué entendemos por pueblos prerromanos, que son aquellos pueblos que habitan la península ibérica entre el siglo VIII a.C. y el siglo III a.C., momento en el que hacen su aparición en la península los romanos. Cuando hablamos de pueblos prerromanos, debemos hacer una pequeña división entre los pueblos que ya habitan la península ibérica, es decir, los autóctonos, y los pueblos que vienen de fuera, colonizadores, fenicios, griegos y cartagineses. Entre los pueblos autóctonos destacan los celtas, los íberos, los celtíberos y los tartesos. En primer lugar vamos a hablar de los celtas, que es un pueblo que se asienta en el norte y noroeste peninsular. Es un pueblo que vivía primordialmente de la ganadería, es decir, trabajaban con animales, vacas, ovejas, cerdos, pero que conocían también el trabajo del metal, es decir, dominaban la metalurgia. Vivían en unos poblados fortificados llamados castros. Entre sus representantes pues podemos citar a los astures, los galaicos, los bretones, etc. Por otro lado tenemos a los íberos, que se asentaban en el levante y en el sur peninsular, entre los cuales destacan los turdetanos o los oretanos. Los íberos van a ser un pueblo mayoritariamente agrícola, pero esto no quiere decir que no se dediquen a la guerra también. Por ejemplo, tenemos la falcata ibérica o falcata íbera, que es la espada típica de los íberos. Socialmente hablando, están más desarrollados que los celtas, pues se les reconoce un jefe de tribu, una aristocracia, realizan ritos ceremoniales y nos han dejado manifestaciones artísticas tan reconocidas como la Dama de Baza o la Dama de Elche, que es esta estatua que conocéis todos porque tiene aquí alrededor de las orejas unas especies de ensaimadas. ¿Vale? Mucho cuidado, no vayáis a poner eso en el examen. Por otro lado tenemos a los celtíberos, que son un pueblo que está a caballo entre los celtas y los íberos, en la zona así de confluencia entre celtas e íberos, que es la zona de la submeseta norte. ¿Vale? La submeseta norte está por encima de Madrid, ¿vale? Lo digo para aquellos que no sepan geografía. Los celtíberos van a ser un pueblo primordialmente mercenario, es decir, se van a vender al mejor postor para luchas contra otros pueblos indígenas o contra los romanos cuando estén en la península ibérica, los cartagineses, etc. No podemos olvidarnos de que en la zona de Huelva, de Cádiz, de Sevilla, tenemos una civilización que se llama tartesos, una civilización muy rica, ¿vale? Como atestiguan documentos de la época, ¿vale? Donde se nombra al rey Argantonio. Argantonio es el rey de la plata, ¿vale? Recordad que el plata viene de Argentum, y de Argentum a Argantonio. Este pueblo se va a ver muy favorecido por la influencia fenicia, del cual van a aprender algunas técnicas de orfebrería, como atestiguan los tesoros del carambolo o de la aliseda. Por otro lado tenemos a las colonizaciones históricas, que son las de fenicios, griegos y púnicos o cartagineses, que van a llegar a la península ibérica en el siglo VIII. Los primeros que van a llegar son los fenicios y se van a asentar en la zona de la actual ciudad de Cádiz, que van a fundar ellos y a la que van a llamar Gades. Otras ciudades importantes van a ser Malaca, que es la actual Málaga. La intención de los fenicios es comercializar con los pueblos nativos, porque los fenicios es un pueblo de comerciantes que se había caracterizado por viajar por el Mediterráneo fundando factorías comerciales. Desde el Líbano van a traer productos exóticos, manufacturas de lujo y técnicas artesanas desconocidas por los nativos. En el siglo VII hacen su aparición los griegos en la península ibérica. Estos griegos proceden de una colonia focea llamada Masalia, que es la actual Marsella. Y estos griegos de Marsella se van a asentar en Ampurias, que es la actual Gerona, en Cataluña. Van a fundar otras ciudades como pueden ser Rosas. Es un pueblo que va a ser el primero que va a acuñar moneda en la península ibérica y que junto a los fenicios
introducirán el olivo y la vid en la península. Así que todos aquellos que les guste el vinito o hacerse una buena tostada con aceite, ya saben a quién tiene que darle las gracias. En último lugar, en el siglo VI van a aparecer en la península ibérica los cartagineses. Los cartagineses vienen de la ciudad de Cartago, ¿vale? En la actual Túnez. Y van a fundar una ciudad que se llama Cartago Nova, que es la actual Cartagena, en Murcia. Estos pueblos van a contratar mercenarios para, sobre todo, la lucha que mantienen contra los romanos, sobre todo en el siglo VI. En el siglo III antes de Cristo, en la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica es conocida por todos porque es aquí cuando hace acto de presencia el general Aníbal, que va a intentar llegar a Roma por medio de elefantes y se va a quedar a las puertas de Roma. No lo va a conseguir, no va a conseguir conquistar Roma, pero no podemos quitarle el mérito que merece, ¿vale? Porque atravesó los Alpes y los Pirineos montado en elefantes. Cuando los cartagineses son derrotados por los romanos en el siglo III a.C., podemos empezar a hablar del proceso de romanización de la península ibérica, epígrafe que veremos en el punto siguiente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.